Hola, buenos días, queridos niños y padres de familia. Vamos a continuar con las explicaciones de los contenidos que tenemos. Vamos en el libro, en la página número 69. Ahí encontraremos, y esta ocasión trabajaremos de la página 69 a la página número 71. El tema que encontramos por ahí es la fábula. Si se fijan, al inicio encontramos ya la primera actividad. Dice, para iniciar, ¿has escuchado una fábula? ¿Y qué aprendiste de la fábula? Con ayuda de papá y mamá vamos a recordar acerca de eso, ¿verdad? ¿Qué es una fábula al inicio y cuál hemos escuchado? Y esa parte la vamos a llenar, ¿verdad? Todos los que tenemos libros. Si no tenemos libros, lo vamos a hacer en el cuaderno. Bien, con respecto a la fábula, seguimos en la unidad que se llama Todos narramos. Estamos en la narración. La fábula es un tipo de narración y tiene sus ciertas diferencias con el cuento. ¿Qué es lo que hemos venido analizando? Han sido puros cuentos, ¿verdad? Hemos estado estudiando cuentos y ahora llegamos a la parte de la fábula. En primer lugar, es importante recordar, saber quiénes van a ser los máximos representantes de eso de la fábula. Y aquí nos lo dice, en el mismo libro, dice que el representante máximo va a ser Esopo, va a estar también La Fontaine, Tomás de Iriarte y Samaniego. Son los representantes de esta forma de narración como lo es la fábula. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué es la fábula? La fábula va a ser aquel tipo de texto escrito, aquella narración parecidito al cuento, ¿verdad? Está en prosa, se nos van contando una historia, pero la fábula tiene moraleja. ¿Qué quiere decir, queridos niños? Que la fábula nos deja una enseñanza. Y de repente vamos a ver ahí en las fábulas quiénes van a ser los personajes. Animales que hablan de repente por ahí. El ejemplo va a ser aquella fábula que estuvimos analizando de la liebre y el conejo. Se recuerda, la liebre, perdón, y el erizo. ¿Se recuerdan de aquella vez que estuvimos leyendo esa narración? Pues era una fábula, tenía una enseñanza moral. Así que esas son las fábulas. ¿Sus personajes quiénes eran? Eran animales que hablaban, ¿verdad? Entonces, la fábula es eso. Tiene características. Dice que es corta y generalmente está escrito en verso. Se utiliza el verso de repente para escribir la fábula. Es decir, que lleva rima, ¿verdad? Como un poema, si lo han escuchado en algún momento. También nos deja una enseñanza para la vida, así como nos les dejó la historia de la liebre y el erizo. ¿Cuál fue la enseñanza que nos dejó esa historia? Que no debemos ser tramposos o mentirosos porque eso va a dañar a las otras personas. ¿Cómo terminó el conejo por la mentira o la trampa del erizo? Se murió, dice ahí. Entonces no hay que ser mentirosos. Dice también que otra característica es que los personajes son animales o cosas personificadas. De repente puede que esté hablando una piedra, ¿verdad? De repente puede estar hablando una montaña, un árbol. Que eso en la vida real no hablan, pero en la fábula sí pueden hacerlo, ¿verdad? Porque son productos de la imaginación. Y dice que los sucesos tienen semejanzas con nuestra vida. Tenemos ahí un ejemplo que vamos a desarrollar ahorita. Leamos la siguiente fábula, dice. Un panal de rica miel, una mosca acudía con frecuencia. Comía y se iba. Comía siempre volando. Más de 1000 moscas la miraban y pensaban, ¡qué tonta! Teniendo tanta miel, no se queda hasta hartarse. Al panal de rica miel, unas 1000 moscas acudieron y se quedaron pegadas hasta que murieron. Moraleja: más vale ser precavido y comer poco que hartarse y morir. Dice que la fábula anterior utiliza un lenguaje en verso, si lo pueden ver, va rimadito. Los personajes son moscas, son animales.
Y la enseñanza que nos deja es una lección para nuestra vida. Y eso, queridos niños, queridos padres de familia, es la fábula. Ahí tenemos otra fábula. Papá y mamá nos van a ayudar a leerla. Tenemos una actividad, dice, leemos la fábula del sapo y la lechuza y nos da una moraleja. Ahí nos sale la pregunta, ¿qué otra moraleja podemos sacar de esta fábula? Es decir, según usted, ¿qué otra enseñanza tiene esa historia que va a leer con papá y mamá? La otra es otra fábula que es el elefante y otros animales. La vamos a leer también con ayuda de papá y mamá y después contestaremos las preguntas que tenemos por ahí. Dice, escribe cuál es la moraleja de la fábula anterior. Usted la va a leer y va a analizar con papá y mamá qué enseñanza nos dejó esa historia. Después dice, subraya los personajes que intervienen en la fábula. Vamos a ir por aquí, vamos a buscar quiénes son los personajes en todo el texto y los vamos a subrayar con algún marcador que tengamos o con algún color, ¿verdad? Con un lápiz de color. Después dice, completa la tabla describiendo a los personajes de la fábula. Vamos a ver cuáles personajes intervienen en la historia. Ahí donde dice personaje, vamos a poner el nombre del personaje y al lado unas pequeñas características, es decir, cómo es el personaje. Y así es la clase de hoy y eso es lo que vamos a desarrollar. Así es de que muchísimas gracias por la atención. Tienen el tiempo para enviarlo hasta el siguiente lunes. Esta actividad, con ayuda de papá y mamá, la vamos a desarrollar y tenemos el tiempo para enviar ya todo completado, las evidencias, a WhatsApp hasta el siguiente lunes. Así que ha sido un gusto, queridos niños, queridos padres de familia. Nos vamos a escuchar y a ver hasta la próxima oportunidad. Cuídense mucho, bendiciones, feliz día.